Muy buenas. Hoy traemos una de las obras a las que le teníamos muchas ganas, un icono de la BD, Blake y Mortimer. Estás en Bodega de Viñetas, bienvenidos a la iniciativa. Aprovechando la nueva edición en integrales que nos está trayendo Norma Editorial, hoy recomendaré el primero de ellos, que contiene los 3 álbumes que constó El secreto del espadón y los 2 que formaron El misterio de la Gran Pirámide. Edgar Félix Pierre Jacobs fue un autor belga nacido en Bruselas en 1904 y fallecido en 1987, que no solo se dedicó al mundo de la historieta, sino que fue diseñador, restaurador e incluso cantante de ópera. Pero en los años 40 entró a trabajar en la revista Bravo, una publicación que en un principio incluía en sus páginas las aventuras de Flash Gordon. Pero al dejar de llegar estas páginas de Estados Unidos, encargaron a Jacobs la creación de otra obra de ciencia ficción, y esta llegó en el año 1943 con el título del Rayo U. La obra tuvo mucho éxito, lo que hizo que Hergé se fijara en él y lo contrató como ayudante para sus álbumes de Tintín. Ya en 1946, cuando se lanzó la revista Tintín, Jacobs pasó a formar parte de la plantilla, para la que hizo diversos trabajos, y donde nacería su obra más importante, Blake y Mortimer. Tras su fallecimiento, diversos autores han seguido su legado y dando continuidad a la serie. Pero vayamos a la obra en sí. Francis Blake es un capitán galés del MI5 británico y su amigo Philip Mortimer es un destacado científico escocés. Sus aventuras son historias de misterio, con mucha documentación histórica, arqueología, una gran ambientación y tramas que van desde el policíaco clásico a tramas con grandes dosis políticas. En la primera obra, El secreto del espadón, veremos como un invento de Mortimer, el espadón, que da título a la obra, un arma de destrucción masiva en forma de avión supersónico, será el deseo de cierta nación oriental con la colaboración del coronel Ulrich, con el fin de desatar una guerra mundial, una trama bastante básica como podemos ver. Historia clásica, aquí no tenemos aún los misterios de los que antes hablaba, donde nuestros protagonistas correrán toda suerte de aventuras, en la que quizás sea la obra en que más se abusa de los cuadros del texto, algo que ha echado para atrás a mucha gente. También la fuente empleada en tanto texto puede resultar molesta. Eso y el estar comprendido en 3 álbumes hace de ella una lectura más densa de lo habitual y que, en mi opinión, se alarga en demasía. Pero que a mí no se me hace pesada, y donde uno de los puntos fuertes es el personaje de Ulrich, que se convertirá en una suerte de Moriarty para nuestros protagonistas, ya que le veremos en otras obras posteriores como la siguiente que nos incluye el tomo, El misterio de la Gran Pirámide. Aquí ya veremos trazas de lo que será la serie en adelante, es decir, los misterios a que antes aludía, la gran labor de documentación sobre arqueología histórica, y a pesar de que se mantienen esos cuadros de texto y esos grandes diálogos, hay que señalar que resultan más fluidos y fáciles de digerir, sin duda también por una trama de más enjundia y no tan simple como la del espadón. Mortimer acude a Egipto a visitar a un colega amigo y, tras traducir los escritos de un antiguo historiador egipcio, donde se les revela la existencia de una cámara secreta, la cámara de Horus, en la gran pirámide de Keops, que podría albergar el gran tesoro del faraón Akenatón. Pero aparecerá el nuevo Ulrich y no lo pondrá nada fácil. Una historia estas que, como digo, son densas, que nadie se espera algo ligerito. Esto no es Tintín, son historias más adultas que Tintín y con una querencia a la documentación que a mí personalmente me encanta. También hay que decir que estas 2 primeras obras tienen casi 80 años y las técnicas narrativas han cambiado lo suyo. Y hablando del dibujo, nos encontramos con el autor más representativo junto a Hergé de la llamada línea clara, una línea cuya una de sus principales características era el uso de personajes caricaturescos con un entorno realista, unos fondos más realistas. Jacobs demostró que era un dibujante excepcional. Y hablando de la edición, hay que decir que Norma se ha esmerado y nos la trae en un cartoné de gran tamaño con encuadernación holandesa
y con unos extras completísimos. Páginas a lápiz de Jacobs, y unos textos que nos ponen en situación de la obra y de la época del autor, firmados por gente como Antonio Altarriba y Jorge García. Por poner una pequeña pega, que para otros será todo lo contrario, es que la edición es tan buena y de tan buen material que pesa muchísimo y no hace del tomo una lectura cómoda. Son más manejables, por ejemplo, los integrales de Blueberry o de Torgal. Decir para terminar que para los que quieran profundizar más sobre Edgar Jacobs, que Norma también ha sacado prácticamente al mismo tiempo que este integral, en una decisión muy acertada por parte de la editorial, la biografía que sobre el autor han realizado a modo de cómic François Rivière y Philippe Gourme, una obra notable que es, además de su apartado gráfico, un homenaje a la línea clara que desarrolló Jacobs en su trayectoria. Pero esto ya daría para otra reseña. Esto ya sería harina para otra hogaza.